Máximo común divisor. Dado dos números no nulos n y m, su máximo común divisor es el mayor entero positivo que divide a ambos números y se denota mediante MCD, abro paréntesis, n, m, cierro paréntesis. Esto es un subíndice. O sea, ese es el máximo común divisor. ¿Qué nos está diciendo ahí? Que existen dos números y esos números son diferentes. Cuando n y m nos lo están indicando es porque representan números distintos, ese nm o ese xy o cualquier otra letra. Quiero que nosotros nos vamos a aprender la definición en su totalidad. Dado dos números no nulos, o sea, que no son cero, no nulos, n y m, o sea, son dos números diferentes. Su máximo común divisor es el mayor entero positivo que divide a ambos números y se denota mediante esa notación en mayúscula MCD, máximo común divisor. ¿De quién? De dos números, n, m. Ahora, vamos a discernir ese concepto. Cuando nos dicen el mayor entero positivo, fíjense, nos están diciendo que es un número que pertenece a todos los números positivos, enteros positivos. Los enteros, ¿cuáles son los enteros? O sea, ¿cuál es el conjunto de los números enteros? Son todos aquellos números que pueden ser positivos o pueden ser negativos. Aquí nos están diciendo que son positivos, o sea, todo lo que puede ser cualquier número positivo que divide a ambos números. Entonces, abajo nos dan un ejemplo. Ese es el primer ejercicio, es la primera estructura que debemos comprender. ¿Qué es cómo se aprende matemática? Solamente practicando, haciéndola. Pero para empezar a hacerla es necesario manejar la teoría, o sea que es necesario manejar este concepto de máximo común divisor. Y el ejemplo nos lo dan con dos números que son positivos, son enteros positivos, el 30 y el 50, y nos indica que es igual a 10. Observen que 10 divide a 30, a 50, y no hay ningún otro entero mayor que 10 que divida a 30 y a 50. Los divisores positivos son, o sea, los divisores positivos de 30 son el 1, el 2, el 3, el 5, el 6, el 10, el 15 y el 30. O sea, 30 lo puede dividir 10. Pero tú puedes dividir 10 entre 10, es 1. 10 entre 2 es 5. 10 entre 3,
¿Qué pasa con eso? No divide en forma exacta del 3 al 10, pero como son dos números que nos están dando, que es el 30 y el 50, y nos están diciendo que es igual a 10, entonces 10, fíjense que en el ejercicio, en el libro de la Nacional Abierta, que estamos estudiando una materia que corresponde a la Universidad Nacional Abierta, pero esto va para cualquiera que esté estudiando matemáticas, ya sea en un primer semestre, en un segundo semestre, o en análisis 1, que en cualquier tecnológico, la primera materia que ven es análisis 1 o análisis 2, pero todo tiene que comenzar por el fundamento. Todo eso que nosotros vimos desde primer año hasta quinto año, eso tenemos que tenerlo claro. Aquí en el libro de la Nacional Abierta tenemos esta definición. Ahora bien, fíjense que en el mismo libro existen unos números que son los que dividen con exactitud a ese número que nos está indicando. Igual a 10. ¿De quién? De 30, de 50. Entonces nos lo dicen. Los divisores positivos de 30 son el 1, el 2, el 3, el 5, el 6, el 10, el 15, el 30. Ah, eso es lo que tengo yo que analizar. Dentro de la estructura matemática y en el ejemplo que me están dando, eso tengo yo que asimilar. No repetirlo. No es que lo voy a leer, yo lo estoy leyendo aquí y estoy tratando en lo posible de ir analizando parte a parte, así hay que hacer cada ejercicio. Y así también tenemos que hacerlo cuando hacemos un video. O sea, si estamos viendo un video que corresponda a máximo común divisor, que por internet se consigue. Así como está este video, hay muchos videos. Tú tomas el video, lo vas desglosando, lo escribes primero, tratar de desglosarlo paso a paso. Después que tú hayas entendido, no aprendido el ejercicio, sino entendido la estructura que te están dando, es que tú comienzas a practicar matemáticas. Y así sucesivamente se va a hacer con cualquier contenido. Lo primero que tenemos que hacer es asimilar, entender, procesar. Fíjense que en el ejercicio nos están indicando, que fue la información que nos dieron, que todo eso es igual a 10. Entonces nos dice, en el ejemplo que nos está dando, los positivos de 30. También los positivos de 50. Divisores de 50. Ok. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si nosotros dividimos el 50 entre cada uno de esos números, nos va a dar exacto. Por ejemplo, 50 entre 50, 1. 50 entre 25, 2. Mira, ahí está el 2. El 1 y el 2. 50 entre 5, 10. Ahí está el 10. 50 entre 50. Ven como lo que estoy haciendo es leyendo en voz alta, que es una de las características para poder aprender a aprender. Es eso. Primero tengo que leer en voz alta el ejercicio que estoy viendo, que estoy observando, que estoy haciendo, que estoy realizando. Y luego escribir. Entonces muchos alumnos me dicen, profe, pero es que está escrito ahí. No, yo sé que está escrito ahí, pero tú tienes que hacerlo a puño y letra. ¿Hay alguna explicación?
Es que el cerebro trabaja de una manera muy determinada. Cada quien tiene el gran detalle de que estudia como él cree conveniente, pero que tú tienes que percatarte. Estoy estudiando de esta manera, me sirve, recuerdo qué es lo que estoy haciendo, luego lo puedo hacer solo, puedo cambiar un número y ver si se cumple el concepto, la definición de máximo común divisor, o sea, dados dos enteros, no números, n y m, o sea, cualesquiera. Su máximo común divisor es el mayor entero positivo que divide. O sea, esta es una condición muy clara. El mayor número que sea entero positivo que divide a ambos números. ¿Cuáles números? N y M. ¿Quién es N y M en el ejercicio que nos están dando? 30 y 50. O puede ser cualquiera, pero fíjense que tienen que ser enteros positivos. No son números negativos, son enteros positivos. Ambos números. Y entonces viene la connotación, o sea, la denotación de cómo se va a escribir ese ejemplo que nos están dando. O cualquier otro ejemplo que nosotros hagamos o que nos lo indique el ejercicio. Pero por ahorita tenemos que ver con claridad qué es lo que nos están dando en el ejemplo del libro. Y fíjense, luego viene la explicación. ¿Cómo sabemos algo más de ello? Bueno, muy sencillo. Mira, agarramos el número y lo convertimos en factores. O sea, buscamos los números que nos están indicando, que ya nos dijeron cuáles son los divisores positivos. Entonces, vemos el número y le sacamos el factor común. O sea, buscamos los números que nos están indicando que multiplicados uno por otro, en este caso, agarramos el 30. El 30 es igual a multiplicar 2 por 3 por 5. El 50 lo podemos multiplicar 2 por 5 a la 2. O sea que podemos multiplicarlo 2 por 5 por 5. Y luego viene la explicación del mismo. El máximo común divisor de 30 y 50 es igual a 2 por 5, que es igual a 10. Entonces, ¿qué está diciendo ahí? Que el 2 pertenece al 30. El 2 pertenece al 50. O sea, que el 50, dicho en otras palabras, el 50 puede ser dividido entre 2. El 30 puede ser dividido entre 2. El 30 puede ser dividido entre 3. El 50 puede ser dividido entre 5. Entonces, 5 se encuentra en el 30, en el número 30. Y 5 se encuentra en el número 50. En otras palabras, el 2 divide al 30, pero también puede dividir al 50. O sea que ese número que está ahí indicado, el 2, te divide a los dos números que te están dando. O sea que en cualquier otro ejercicio tú tienes que buscar los números que dividan a los dos números que te están indicando, que vienen a representar M, N. O sea, el 3 divide al 30, pero no divide al 50. Entonces, por lo tanto,
El 3 no lo tomamos en cuenta. ¿Quiénes son los que van a dividir a ambos números, al 30 y al 50? El 2 y el 5. Son dos factores. Los multiplica y te da bien. Entonces, el producto de los factores primos comunes con su menor exponente. Entonces yo tengo que aprenderme eso. Producto de los factores primos comunes con su menor exponente. Perfecto. Esto tengo que leerlo, decirlo en voz alta, luego escribirlo. Fundamentalmente tengo que escribirlo. ¿Qué estoy utilizando de mis sentidos? La vista, el oído, lo estoy hablando, lo estoy escribiendo, lo estoy repitiendo. O sea, yo me estoy aprendiendo, yo me estoy haciendo que mi cerebro asimile un concepto y una definición. Y así es la función del libro. El libro da una información preliminar. Nosotros tenemos que discernirla. Ahora bien, esto tenemos que repetirlo hasta que nosotros mentalmente nos hayamos apropiado de eso. Una vez que nos apropiamos, buscamos otro ejercicio. Y así sucesivamente. Y luego tratamos de hacer los ejercicios mentalmente. También lo podemos hacer a través de repetir por escrito los ejemplos que ya nos los dieron, los que están en el libro, a los que podamos buscar en internet o que nos dé cualquier otro libro que consultemos. La cuestión es que voy a buscar el máximo común divisor con su definición, ejemplos para poder asimilarlo. ¿Cuántos ejercicios? 5. Bueno, es posible. Va a depender de la persona, de la asimilación de la persona. 10. Bueno, 10. 20. Mientras más ejercicios practiques, más oportunidades tendrás de entender el concepto que estás estudiando. Fíjense que aquí en el libro de la Nacional Abierta luego viene el mínimo común múltiplo. Vamos a realizar lo mismo con el mínimo común múltiplo. Matemática 1 en la Nacional Abierta es un recuento de lo que tú estudiaste desde el primer año hasta quinto año. Es un recuento. Entonces tenemos que ir repasando todo lo que podamos recordar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Leyendo en voz alta, escribiendo, para poder nosotros asimilar. Que cada quien tiene una manera específica de estudiar, sí, pero tienes que analizar si esa manera de estudiar, esa manera de hacerlo, tiene esas condiciones. Te oyes, escribes, lo ves, lo dices. Si no lo has podido asimilar es porque esas 4 cosas tú no las estás haciendo o la estás haciendo defectuoso. Tienes que percatarte en qué momento puedo yo repetir algo cumpliendo con esas 4 cosas. Leerlo en voz alta, escribirlo y leerlo en voz alta. Que hay que razonar, sí. A medida que tú estás haciendo el ejercicio, tienes que ir razonando el concepto que te estás aprendiendo. ¿Cómo? Muy sencillo.
en el ejemplo te dieron el 30 y el 50. Bueno, ya tú sabes que el 30 y el 50 solamente lo dividen dos números de todos aquellos que dividen a esos números. ¿Quiénes son? El 2 y el 5. ¿Por qué? Porque el 2 está contenido en el 30. El 2 está contenido en el 50. También lo puede decir de otra manera. El 2 es un factor que divide al 30, que divide al 50. El 5 es un factor que divide al 30. El 5 divide también al 30. Dicho de otra manera, yo puedo dividir el 30 entre 2, o lo puedo dividir el 30 entre 5. El 50 lo puedo dividir entre ese número 2, que es un factor. ¿Por qué es un factor? Porque yo lo puedo multiplicar por el otro número, que es 5. Pero el numerito ese, número 3, que divide al 30, no está en el 5. Vamos a seguir analizando eso. Los números que dividen al 30 es el 1, el 2, el 3, el 5, el 6, el 10, el 15, el 30. Bueno, vamos a verificar. 30 entre 3 es 10. 30 entre 2 es 15. 30 entre 5. Ahora 30 entre 6. 6 por 5, 30. Ah, sí lo divide. ¿Ese 6 está entre los 50? No, entonces no me sirve. El 15 también está entre los números que son divisores positivos en el 50. No, no me sirve. El 50 está en el 30. No, no me sirve. El 30 está en el 50. ¿Lo divide? No, no me sirve. Entonces, ¿quiénes son los que están en los dos números, en el 30 y en el 50? Es el 1, el 2, el 5 y más ningún otro número. Eso es lo que vamos nosotros a repetir. Fíjense que en el momento que yo estoy haciendo este video y estoy leyendo y diciendo todo esto, esto mismo lo tiene que hacer cualquiera que esté estudiando. ¿Por qué? Porque matemáticas se aprende de esa manera. No es solo viendo. No. Tienes que verlo, decirlo en voz alta, escribirlo y ir escribiendo y diciéndolo en voz alta, porque tienes que oírte. Y luego que hagas todo ese procedimiento, tienes que discernirlo mentalmente, razonarlo. Y esa es la manera de estudiar matemáticas. Cualquier cosa, tienes que hacerlo de esa manera. Ok, fíjense que tenemos el otro concepto, mínimo común múltiplo. Vamos a hacer lo mismo. Arranca igualito como el otro. Dados, números enteros, no nulos, o sea, que no son cero. N y M. Su mínimo común múltiplo, aquí están en minúsculas. El mínimo común múltiplo es el número entero positivo que es múltiplo de ambos números y se denota mediante lo mismo, M, C, M, pero en minúsculo. El otro, vamos a verlo, es M, C, D en mayúscula. Y empieza lo mismo, dado dos números no nulos, N y M. O sea, dos números cualesquiera.
Vámonos al otro consejo. Lo mismo. Ok, bueno, interesante. Vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a continuar estudiando.